Romanos 12, 11 y 12. Escuche la lectura de la Biblia, palabras del apóstol San Pablo a los romanos, y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ese texto lo he oído mucho desde mi infancia. El capítulo 12 y 13 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos contiene una serie de recomendaciones y deberes que requieren diligencia. Cosas que debemos hacer siempre sin cuestionar, sin justificarse y sin demorarse. Cuando Dios requiere diligencia de nuestra parte, no hay opción para postergar o para dejar algo para después, para cuando tenga tiempo, porque se requiere diligencia. No es para cuando a mí me sobre tiempo, es cuando el Señor lo requiere. Y en la diligencia no hay pereza, pues la vida cristiana es de diligentes. Alguien que se diga ser cristiano o hijo de Dios debe hacer lo que el Señor manda inmediatamente, con diligencia, pues la pereza no es buena en ninguna circunstancia. El hombre fue creado por el verbo de la creación, por la acción divina, por Dios. El hombre desde la creación solo debía obedecer y hacer lo que su creador le mandaba. Hasta hoy la palabra de Dios requiere diligencia. Solo el poder de la palabra de Dios hace transformaciones realmente grandiosas en el creyente. Ciertamente la pereza muchas veces se apodera del creyente y se le hace muy pesada la cruz y termina abandonándola sin hacer la voluntad de Dios. Salomón exhorta al pueblo de Dios diciendo: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mientras que el apóstol Pablo dice a los hebreos que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no hay fe, es más fácil caer en la pereza, porque no espera nada. La fe es dinámica que nos mueve a hacer lo que esperamos, aunque no lo veamos. Y cuando se llega a la dimensión de vida cristiana auténtica, no hay pereza. Pero mientras estamos pasando por esta experiencia humana temporal, estamos en una lucha espiritual donde la exhortación es: resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo dijo el apóstol Santiago. Es el diablo el que quiere que todo creyente sea perezoso. Pero ojo, no estamos hablando aquí de pereza física, de flojera o esa pesadez para levantarse por la mañana. No, eso no tiene que ver con el diablo, esa flojera. No, ese es un asunto nuestro, es un asunto físico, eso es humano. Cuando leemos el versículo 11 del capítulo 12,
lo que se requiere diligencia, no perezosos. No estamos hablando de cuestiones físicas, de esa situación que muchas veces hace al ser humano negligente para hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Hay quienes son muy diligentes para todo lo físico, lo material, y consiguen lo que quieren porque son diligentes en eso. Alguien, por ejemplo, se propone bajar de peso y si es diligente lo va a lograr, porque va a poner empeño, dedicación en aquello, va a poner diligencia y va a obtener lo que quiere. Pero si no hay eso, dice, pues no, yo mejor le pago a un cirujano para que me quite la grasa y adelante. Así es también la vida cristiana, ¿no creen ustedes que es diferente? Muchos prefieren pagar para que oren por ellos. Por eso los programas de oración están saturados siempre. Pero así como alguien se propone en lo físico, cuando se trata de la vida cristiana, estamos en un terreno espiritual. Y es aquí, en lo espiritual, donde verdaderamente se requiere diligencia. Y mire, siguiendo el texto, se requiere diligencia para servir al Señor, porque al Señor se le sirve con fervor. Es decir, que cuando se trata de servir al Señor, hace las cosas con entusiasmo, con entrega, con dedicación, con gusto. No espera sentir, porque le apasiona servir al Señor. A veces pensamos que estamos sirviendo al Señor porque estamos haciendo algo, pero servir al Señor es hacer lo que Él, el Señor, manda, y es hacer lo que a Él le agrada, porque es el Señor, porque es el que manda, porque es el que ordena, porque es a quien se le debe servir. Cuando el espíritu es fervoroso, todo lo demás, el cuerpo y el alma, se alinean con el espíritu. De tal manera que el cuerpo hace lo que el espíritu manda y el alma siente el fervor del espíritu. Y como consecuencia, hay humillación. Así como en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, que haya en vosotros el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló, humanándose, de tal manera que estando en la condición de hombre, vivió en obediencia hasta la muerte. Y de esta forma, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, además de que el Señor requiere diligencia en servirle, se requiere diligencia en el gozo. Pero otra vez, no cualquier gozo, sino el gozo de la esperanza. Es el gozo de la fe. Es certeza de lo que se espera. Todo mundo conoce el gozo del momento. Lo que se experimenta en el momento. Cuando estamos pasando en el presente por algo que a nuestros sentidos le gusta. Un buen ambiente físico, una buena comida, el gusto al paladar, una buena exposición, el gusto a la vista,
un buen concierto, el gusto al oído, un buen culto, con una buena programación, con buena música, con buenos cantantes. El alma se goza. Pero cuando hablamos del gozo del Espíritu, tiene que ver con lo invisible, con esa convicción de lo que en el presente no se ve y con esa certeza de lo que esperamos en el futuro. Es el gozo del Espíritu, porque el gozo del momento ya lo conocemos. Y a eso nos lleva el apóstol Pablo cuando dice: gozosos en la esperanza. Cuando el creyente, cuando el cristiano puede gozarse en lo que espera sin ver todavía el futuro, pero lo cree. Hay certeza en lo que espera. Eso, dice el apóstol Pablo, requiere diligencia. Porque gozarnos en el momento, en el presente, no requiere diligencia. Porque para un efecto de gozo hay gente preparada para eso. Yo vengo triste, preocupado, apesadumbrado, con una serie de problemas. Lo único que traigo en mi mente es pedir que oren por mí para que el Señor me ayude. Pero las cosas pueden cambiar en ese momento cuando todo es amenizado por un grupo de personas que habla, que transmite mucha energía positiva que llega a mis oídos con tal agrado que de momento se me olvida todo aquello que me había contristado. El gozo del momento, pero el gozo de la esperanza es espiritual. Es la acción de la fe que me lleva hacia ese futuro que es glorioso. Gozarnos en el futuro que esperamos y que no lo vemos, pero lo aceptamos con convicción y certeza. Esto es asunto del Espíritu y no está en nadie más que en mí, que en cada uno de nosotros. Es el gozo que se produce por mi relación personal con Dios y por lo tanto con su palabra. Es el gozo del Espíritu. Y el apóstol San Pablo continúa con esa diligencia que se requiere y luego dice que se requiere diligencia en el sufrimiento. No se trata de sufrir por descuido, por un descuido personal o por negligencia. No ese sufrimiento. Es el sufrimiento que se recibe por el cumplimiento de nuestro deber con Dios. Cuando sufrimos en cuerpo y alma por obedecer la palabra de Dios, por hacer la voluntad del Señor. Cuando alguien nos insulta o menosprecia porque somos cristianos. Cuando padecemos de burlas por guardarnos en santidad ante Dios. Cuando sufrimos por obedecer al Señor. Cuando nos difaman porque no vamos por la corriente tradicional y religiosa. A veces sufrimos por nuestra propia condición humana, por desobediencia, por terquedad, por autoexaltación. Pero solo se requiere diligencia en el sufrimiento por causa de Cristo. Debemos tener mucho cuidado cuando sufrimos por causas personales. Posiblemente alguien sufre por la iglesia,
por la presencia de alguien que no le cae bien, o sufre por las cuestiones económicas de la iglesia. Hay muchas formas de sufrimiento en las que no se requiere diligencia. Pero dice el apóstol Pablo que hemos de ser diligentes en el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando el creyente ha sido perseguido, como todavía sucede en muchos lugares, en muchos países, templos que son quemados, especialmente en las celebraciones navideñas. Pero dice el apóstol Pablo que también debemos ser diligentes, porque se requiere diligencia en la oración. Sí, para orar se requiere diligencia, porque no se trata solamente de orar de una forma mecánica, o solo porque hay que orar, es la disciplina de la iglesia, porque se lo impone como una disciplina. Es algo en lo que se requiere diligencia, porque es nuestra comunicación con Dios, porque es un mandamiento del Señor, porque no se puede desarrollar y vivir en amor sin comunicación. Se requiere diligencia en la oración, porque no son discursos memorizados para cada ocasión. Porque ahora me fue bien, ya tengo el discurso para darle gracias a Dios porque me fue bien. Ahora me fue mal y tengo el discurso para pedirle a Dios que me ayude. Se requiere diligencia. No son discursos para ocasiones o situaciones especiales. ¿Qué dicen mis labios? ¿Qué dicen sus labios cuando emiten sonidos de oración? ¿Será comunicación de mi espíritu con el Espíritu Santo? ¿O serán lamentaciones de mi situación física o material? Se requiere diligencia. Y si seguimos leyendo el contexto posterior a este texto, encontramos una serie de amonestaciones del apóstol Pablo en las que se requiere diligencia. Pero solamente tomamos estas 4 áreas divinas de nuestra vida y estamos seguros que Dios recompensa nuestra vida desde esta existencia humana hasta la eternidad si somos diligentes en servir al Señor con fervor espiritual, si somos diligentes en gozarnos en la esperanza, en lo que esperamos por fe, si somos diligentes en el sufrimiento por la causa de Cristo, y si somos diligentes en la oración como mandamiento del Señor. Todo lo demás que seguramente pudiera ser bueno será solo como por un deseo o un agrado personal. Pero en todo lo que es para agradar a Dios, se requiere diligencia. Por lo tanto, en todo lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¡Qué bendición, mi hermano! ¡Qué bendición, mi hermana! Tener la palabra de Dios para nosotros hoy. Se requiere diligencia.
Gracias a Dios, mi hermano, mi hermana. Gracias al Señor, porque estamos ante una situación muy importante en nuestra vida y se requiere diligencia que usted y yo atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es palabra de Dios. Póngase en pie, mi hermano. Gracias al Señor. Y digámosle a Dios en esta hora: aquí estamos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado.